El planeta Tierra, las sociedades, las ciudades, el cuerpo humano. A mayor o menor escala estaríamos hablando de varios ejemplos de lo que se conoce como sistemas complejos. No existe una definición como tal, aunque podríamos decir que un sistema complejo es un conjunto de elementos en interacción. Cuando en un sistema alguno de sus elementos es modificado, todos los demás se ven afectados y por tanto el conjunto cambia. Se caracterizan por su comportamiento rico y complicado más que por su definición intrínseca. Aparecen en muchas y diversas áreas como la física, la matemática, la biología, la química, la ingeniería, la economía, etc. Lo que caracteriza estos sistemas es la presencia de un número muy elevado de agentes que interactúan entre sí y como consecuencia de ello surgen comportamientos emergentes, nuevos y en muchos casos sorprendentes. La Facultad de Ciencias de la UNED ofrece un máster en Física de los Sistemas Complejos que permite una sólida preparación en este apasionante ámbito. Hoy vamos a intentar explicar de una manera más didáctica de qué hablamos cuando nos referimos a estos sistemas, cuáles son sus propiedades, atributos y funcionamiento. A ello nos va a ayudar el director del Departamento de Física de los Materiales, Víctor Fairén. Profesor, ¿cómo podríamos acercarnos a una definición de sistema complejo? Cuando nosotros hacemos una definición, lo que hacemos esencialmente es manifestar nuestro deseo de identificar y de clasificar. Deseo que es consciente o no. Y entonces lo hacemos a través de una serie de atributos de lo que queremos definir. Y a través de esos atributos es como decimos o reconocemos ese objeto o ese concepto que queremos definir y automáticamente lo clasificamos porque es distinto de otro objeto que tenga otra definición. Esencialmente es a través de enunciar atributos de ese objeto, como lo definimos, para que lo podamos reconocer fácilmente. Por ejemplo, pues cogemos el del triángulo. El triángulo, todo el mundo sabe, es un polígono regular de 3 lados. Eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Automáticamente con eso hemos definido la categoría de triángulos, que es distinta de la categoría de cuadrados y es distinta de la categoría de los coches. Y ya identificamos perfectamente un objeto que pertenezca a esa categoría. Esto ya levanta ciertas cuestiones. Una primera, que quizás sea relativamente intrascendente, que es primero saber qué es un polígono. Antes no tienen que decir qué es un polígono. Vale, de acuerdo. Supongamos que tengamos la definición de polígono. ¿Qué es un lado del polígono? También tengamos la definición de un lado de polígono. Es un objeto abstracto, etcétera, ¿no? Después, recordar que es en el plano. Y así un largo, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones que al final vamos a aclarar y con un montón de bagaje de definiciones, al final sabemos perfectamente lo que es un triángulo, tal como lo hemos definido al principio. Pero imagínese que usted quiere enseñarle a un amigo un triángulo y estar en la playa, ¿no? Alisa un poco la arena, coge un palito y dibuja usted un triángulo. ¿Eso es un triángulo? Pues, de acuerdo con la definición, no. Para empezar, no es regular. Seguro que en los trazos que ha hecho usted, pues algún lado se ha pasado. Después, recuerde que la superficie que ha dibujado no es perfectamente lisa, es decir, no es perfectamente plana. El trazo con el palo es un trazo gordo, eso no es un lado es simplemente una línea ideal, tan fina, que en realidad nosotros no podríamos verla. Es una línea ideal. Y entonces eso no es un trazo grueso. Por ejemplo, un punto del trazo grueso pertenece al triángulo, o afuera, o dentro, etc. O bien incluso en caso de un delineante que trabaja para un gabinete de arquitectura, que hacen las aproximaciones más verosímiles a la definición, pues traza líneas con un trazo. Si usted coge una lupa, verá que el trazo ya
a medida que la lupa vaya aumentando o vaya siendo cada vez mejor, el trazo va siendo cada vez más gordo. Entonces estos puntos de ese trazo están en el triángulo, no están en el triángulo, están dentro, están fuera. No es la línea ideal que usted había imaginado, ¿no? Fíjese que al principio yo le he dicho, usted quiere representar ante un amigo que es un triángulo. Aquí hemos mezclado dos cosas. Por una parte hemos hablado de lo que es la definición de triángulo. Por otra parte hemos hablado de sus representaciones. Pues una representación la ha hecho usted, pero otra representación puede estar, por ejemplo, en un balón de fútbol con un escudo que tenga un triángulo. Eso tampoco es un triángulo, habíamos dicho que era una superficie plana, pero todo el mundo lo reconoce como un triángulo. O el techo, el tejado de una casa, por ejemplo, que sea triangular, etc. Pero no son objetos que cumplan estrictamente e inequívocamente la definición que nosotros hemos dado. Simplemente nosotros hacemos la vista gorda y abstraemos de todos esos objetos simplemente la forma y con eso ya hacemos la clasificación. Entonces, por una parte tenemos lo que es la definición y por otra parte la multitud de objetos y de formas que nosotros decimos ser triángulos y que no lo son porque no cumplen estrictamente la definición y a los que llamamos representaciones. Pero, profesor Feirén, al hablar del triángulo nos hemos referido primero al modelo y después a las representaciones. Lo que nos interesa a nosotros es descubrir la naturaleza. Y la naturaleza no sigue nunca el patrón de un modelo estrictamente, ¿no? Entonces, la naturaleza ya no es, a nuestro entender, o no debería ser la representación del modelo, sino que tendríamos que invertir semánticamente los términos y decir que nosotros a través del modelo intentamos representar a la naturaleza. Bien. Bueno, pues fíjese ya cómo una propia definición ya trae problemas en un caso extremadamente simple como es el de un triángulo, y eso lo podríamos extrapolar a otros muchos casos dentro de nuestra vida diaria. Entonces, llegamos a la conclusión de que tenemos la naturaleza con una serie de formas, en el caso del triángulo, que nos recuerda y una categoría ideal, abstracta, que es lo que hemos definido como el triángulo matemático. En ciencia es lo que se hace. Están los objetos reales, los conceptos que derivan de nuestra observación, y después están los modelos abstractos, que son la representación burda, representación aproximada de lo que es la realidad. Hemos invertido las cosas. Lo mismo tenemos cuando queremos hablar de un sistema complejo. Tenemos que enunciar los atributos, al igual que hicimos en el triángulo, de lo que nosotros entendemos como sistema complejo. Pero con eso vamos a definir una categoría ideal, una categoría abstracta. Y no todos los sistemas cumplirán todos esos atributos o lo harán de una forma o de otra, y un largo etcétera de cosas. Con eso quiero que el oyente sea perfectamente consciente de que no podemos decir, este es un sistema complejo y aquel no lo es. No, tenemos un modelo ideal con una serie de atributos y veamos hasta qué punto distintos sistemas van a poder, digamos, ser aproximados o ser visualizados o representados por ese modelo ideal. Bueno, pues vamos a enunciar los atributos que no son objeto de consenso, y eso hay que recordarlo, así como el triángulo sí, aquí no, pero los atributos más o menos reconocidos para poder hablar de un sistema complejo. La primera, y quizás la más importante, el más importante atributo, es la multiplicidad de aproximaciones epistemológicas, de punto de vista, de perspectivas. Para que lo entienda el oyente. Cuando hablamos de algo complejo decimos, por lo menos un ser vivo. Un ser vivo es algo extremadamente complejo, sea una célula o sea un ser humano. Y nosotros lo percibimos como eso, en oposición a simple. Bueno, pues cuando
estudiamos el ser humano, no estamos estudiando un solo objeto, estamos estudiando muchos objetos. Estamos estudiando el ser humano como psicología, como ser pensante, como ser sometido a emociones y a sentimientos. Estamos estudiando el ser humano como cuerpo, ya dentro del terreno de la medicina, como ser social, inmerso dentro de un grupo más o menos amplio, como ser político, tomando decisiones sobre su sociedad y otros aspectos de su vida, como ser económico, realizando unas funciones para el grupo, interviniendo en una serie de intercambios económicos. Y así un largo etcétera, con lo cual tenemos muchísimas perspectivas. Y al igual que el triángulo era perfectamente formalizable, en matemáticas decíamos que era un triángulo, aquí ya no. Aquí ya no podemos hacer toda una reducción a una serie de fórmulas de lo que es un ser humano. Porque la perspectiva religiosa, por ejemplo, pues es imposible de formalizar, al igual que lo es muy posiblemente la perspectiva política o la perspectiva psicológica. Eso en el ser humano como en otros muchos casos. Por ejemplo, pues está una sociedad. Una sociedad es un sistema complejo porque hay muchísimas perspectivas desde las cuales se puede estudiar la sociedad y definirla. O bien, por ejemplo, el cambio climático, o bien dentro de la propia medicina todos los problemas ligados a las técnicas genéticas, en el cual intervienen muchos aspectos, no solamente medicina, sino aspectos religiosos, etcétera, ¿no? Ideológicos y un largo etcétera. O en biotecnología, es decir, el desarrollo de todas estas variedades genéticamente manipuladas. Ahí hay en serie no solamente lo que es la biotecnología en sí misma, sino que está en todos los aspectos de cuál va a ser el impacto de sus cultivos, cuál van a ser las contrapartidas económicas y un largo etcétera de cosas. Creo que al hablar de sistemas complejos tenemos que seguir refiriéndonos a más atributos. Otro atributo, objeto de un consenso en el cual se ha visto que todos los sistemas de los que estamos hablando, que nosotros intuitivamente clasificamos como complejos, lo tienen, es la no linealidad. Para que el oyente lo entienda lo que es la no linealidad, podemos imaginar a una persona ante pues, una mesa llena. Más comida y más suculenta sea, pensamos que en una primera instancia la persona intentará comer y devorar. Un comportamiento lineal haría que más comida hay y más apetitosa sea, más devoraría a esa persona. ¿Pero a qué la llevaría? Pues si el cuerpo lo permitiese, a hincharse hasta hacerse enorme. Es decir, a un comportamiento totalmente incontrolado. Pero las personas no reaccionan así. Comen, quizás devoran, pero llega un momento en que se saturan. E incluso al día siguiente la gran mayoría no come. Y vuelve otra vez a una reacción a digamos, ese exceso que cometió un día, poniéndose a régimen, etc. Bueno, pues fíjese que la reacción de la persona no ha sido proporcional al estímulo. Al principio lo era, pero después ha dicho la persona, se acabó, ya no hay más, ya me he saturado. ¿De acuerdo? Ya le puede usted poner comida y comida al día siguiente que no va a comer. Imaginemos que, bueno, la persona tenga un protocolo de actuación. Cuando ya he comido tanto, me pongo a comer una lechuga. Y ya en primero lo haya decidido. Puede haber ciertamente comportamientos inesperados en el cual otros factores intervengan, factores psicológicos, etc. Pero, bueno, cojamos el caso más simple. Una persona extremadamente racional, que sabe muy bien lo que hace, y dice, o yo me bebo una botella de whisky y al día siguiente no bebo nada, ¿no?
eso es un caso ideal. Pero vamos, la no linealidad lo que viene a decir es que de alguna manera un sistema, en este caso una persona, no reacciona o no ofrece una reacción que sea proporcional siempre al estímulo. Y eso es fundamental en la naturaleza, porque si todas las relaciones fuesen lineales, al final la naturaleza se habría descontrolado totalmente. Con lo cual tiene que tener una serie de mecanismos que controlen, por así decirlo, la reacción a los estímulos, cualesquiera que sean. Y por eso es fundamental la no linealidad. Después, otro atributo es lo que los anglosajones denominan emergence, que se puede traducir más o menos como surgimiento. Eso es básicamente aquello de que el todo es más que la suma de las partes. Vamos a ver, un cuerpo humano no es Frankenstein, no es ponerle un hígado, un par de pulmones, un corazón, tal, para que se convierta en un ser humano. Hay algo más que ese simple ensamblaje de órganos. Es una idea muy ambigua, pero que más o menos traduce el que de un comportamiento colectivo no se reduce, de una colectividad no se reduce a entender lo que hace cada una de las partes por separado. Después está la autoorganización. Esta también es una propiedad aunque no estrictamente necesaria, pero es un atributo también de los sistemas complejos. Es decir, que los sistemas complejos están formados por muchos entes que lo conforman, bien sean seres sociales, bien sean partículas. A través de las interacciones entre esos entes constituyentes del sistema complejo, el sistema se autoorganiza. Lo vemos en un cuerpo humano, se autoorganiza. Todo ese ensamblaje, un hígado y un pulmón no hacen lo que hace una persona. Ella tiene un comportamiento perfectamente organizado. Al igual, por ejemplo, que una sociedad. Una sociedad, pues no simplemente la suma de los individuos, sino que hay momentos en los cuales cada individuo sabe lo que tiene que hacer sin necesidad de hablarlo con los demás y de organizarse. Típico caso de una emergencia o algo por el estilo, por poner un caso extremo, ¿no? Pues ya automáticamente todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en esos casos, en casos ideales, ¿no? Entonces hay una organización espontánea del sistema. Después está también lo que llaman la multiplicidad de escalas. La multiplicidad de escalas básicamente quiere decir que quizás lo mejor sea hacerlo a través de un ejemplo. Cojamos una sociedad, como la española. Nosotros tenemos la escala del país, después las escalas regionales, las escalas locales y así hasta la escala familiar, etcétera, ¿no? Son todas distintas escalas. Cada escala tiene sus peculiaridades, por así decirlo, y no son reducibles a lo que da la escala inferior. Es decir, que la escala local no es una suma de familias. La escala regional no es una simple suma de colectividades locales, etcétera, ¿no? Y entonces hay sistemas en los cuales ya podemos ir reduciendo la escala, que siempre surgen nuevas peculiaridades, lo cual lo hace extremadamente complicado de abordar. No es como, por ejemplo, pues un sistema de bolitas en los cuales hay una sola escala. Llega usted, coge una bolita y no puede seguir escarbando. Ahí ha reducido el sistema a su unidad fundamental. Pero aquí no. Y después la incertidumbre. Básicamente, los comportamientos de los sistemas complejos se acompañan siempre de multiplicidad de soluciones, de multiplicidad de posibilidades. Y entonces, a cualquier estímulo se le responde, o un sistema complejo le responde, con multiplicidad de alternativas. Y puedes coger una u otra dependiendo de muchísimos factores. Hemos visto los atributos de los sistemas complejos, pero eso no los define aún, ¿no? No, no lo define. Eso lo tenemos que traducir a una, digamos,
forma que podamos perfectamente reconocer y que básicamente es la matemática. Porque esa es inequívoca. Y es un lenguaje aceptado por todos. Bien. Podemos traducir eso, es decir, formalizar, se entiende, traducir al lenguaje matemático. Podemos traducir todos estos atributos a un lenguaje matemático para construir un modelo ideal, al igual que lo hacíamos en el caso del triángulo. Usted ya me dirá, el primer atributo del que hablamos, el de la multiplicidad de perspectivas, no se puede formalizar. ¿Cómo va a formalizar usted una perspectiva religiosa? Por poner un ejemplo. Entonces tenemos que ser más modestos y decir, bueno, pues vamos a escoger una de las perspectivas y tratar de formalizarla. ¿Y qué hacemos los físicos? Pues los físicos que creemos y trabajamos esencialmente con la hipótesis de que la naturaleza es matemática, decimos, de todas esas perspectivas sobre los sistemas complejos, para definir nuestro modelo vamos a coger solamente la física. ¿De acuerdo? Después, la no linealidad, el surgimiento, la emergencia, todo eso se va a poder traducir en términos matemáticos. Eso sí que se va a poder traducir. Pero la primera, multiplicidad de perspectivas, no. Bueno, pues solo vamos a coger la física, la perspectiva física. De ahí física de sistemas complejos, cuando hablábamos del máster. Entonces, nos hemos olvidado de la multiplicidad de perspectivas, solo cogemos la física y ya preservamos la no linealidad, el surgimiento, la autoorganización de la multiplicidad de escalas esas y la incertidumbre, que eso sí que se puede traducir en términos matemáticos, la incertidumbre. Bueno, pues ahí ya podemos empezar a hablar de nuestro modelo ideal o nuestros modelos ideales de sistemas complejos. Y vamos a trabajar en modelos. No en sistemas reales, sino en modelos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un físico? Bueno, pues un físico va a tratar de construir modelos que por intuición él cree corresponden con algunas características del tipo de sistemas reales que hemos ido mencionando a lo largo de la charla. Por ejemplo, dice, puedo imaginar una red compleja. ¿Qué es una red compleja? Pues una red compleja son una serie de puntos. En un plano usted va dibujando puntos y los va conectando con rayitas. Y dice, esta conexión de aquí, que la pinto de color rojo, es una conexión de tal tipo. Es decir, que si el punto está, por ejemplo, excitado, pues le manda la excitación al de al lado. Después, otra, si la conexión es de color azul, en lugar de mandarle una excitación, le va a mandar un impulso de frenado. Y así va usted pintando y va definiendo todas sus conexiones. Y eso se hace un sistema complicadísimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo puede usted traducir en términos matemáticos y trabajar con él esencialmente con un ordenador, porque ya se hace demasiado complicado para trabajar a mano, ¿no? Y entonces va a tratar de ver cuáles son las funciones que emergen de ese, es decir, los comportamientos que emergen. Y el arte de modelar va a ser un diálogo entre lo que usted está construyendo como objeto ideal y la realidad que está observando. Y en cuanto vea que hay una función o un comportamiento que le recuerda algo ideal, va a tratar de establecer enseguida la asociación. Igual que nosotros hacíamos cuando decíamos que el triángulo ideal, el matemático, se asocia al triángulo que usted dibujó sobre la arena o que un niño dibuja en un papel. Ahí es todo un arte, es decir, ya no es una cosa sistemática que está establecida en un protocolo de cómo hay que modelar, sino es un arte. Un arte en el cual está en realmente tratar de capturar a través de esos objetos ideales, esos modelos de sistema complejo, modelos matemáticos, distintas parcelas o instantáneas, por así decirlo, de los sistemas con los que nos enfrentamos en la realidad. Y esto es un diálogo de muchas partes, en la cual uno
hace un determinado modelo, enseguida puede establecer una correspondencia con ese sistema y decir, bueno, pues yo hago una representación siempre muy tosca, muy idealizada, de algún aspecto de ese sistema. Otro puede hacerlo con otro modelo, digamos, de otro aspecto. Después se complementan, etc. Entonces, esta es la forma de ir avanzando en ciencia, ¿no? Pero básicamente lo que hacen es modelos. Son modelos lo que hacen. Porque básicamente el físico trata con matemáticas. Pero también las otras perspectivas lo hacen según modelos. No nos olvidemos, no están formalizados matemáticamente, pero sí son modelos. Un psicólogo trabaja según modelos y patrones. Lo hace también, por ejemplo, un teólogo. Trabaja según modelos y patrones de lo que es la experiencia religiosa en la historia de la humanidad, por ejemplo, que ha establecido una serie de patrones. Entonces, las necesidades que ha habido de la experiencia religiosa o del fenómeno religioso, etcétera, ¿no? Bueno, pues básicamente por eso el término es física de los sistemas complejos, no es sistemas complejos. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se trabaja como hacen todos los físicos, o sea, con modelos. Y tratan de capturar realidad o aspectos de la realidad y de establecer una relación entre lo que es el objeto ideal, que es un modelo, y la realidad, bueno, pues básicamente eso es lo que quizás haya sido un poco caótico, pero básicamente lo que quiero dejar claro al oyente es que nosotros definimos el sistemas complejos, lo definimos a nuestra medida, igual que hicimos con el triángulo, y después tratamos de ver qué sistemas o qué aspectos de la realidad pueden acogerse a nuestra definición. Trabajamos al revés. Aquí tenemos que dejar este espacio dedicado a los sistemas complejos. Esperamos que nuestros oyentes se hayan hecho una idea de su funcionamiento. Agradecemos su presencia al profesor Víctor Fairén y le esperamos en próximos programas.